Y se jugó un segundo partido entre Japón y Colombia. No estaba programado. Fue como que se miraron y dijeron, ¿ustedes qué hacen el martes? No, no, pues nada. Y ustedes tampoco. Pues juguemos. Y volvieron a organizar el encuentro. Y fue el mismo día del partido el que se anunció, se confirmó. Y por eso este martes a la 1 de la mañana repitieron Japón y Colombia. Con un resultado escandaloso que ustedes están viendo acá. 6-1 a favor de Japón. Y entonces uno se pregunta, ¿qué analizar? Lo que pasó en el partido, se supone que los juegos amistosos son para experimentar, para ver cosas y no fijarse en el marcador. Pero esto que vemos aquí es muy diciente. Y el técnico Marsiglia, a diferencia del primer partido, salió con una formación renovada. Hizo 9 cambios respecto de lo que presentó en el primer juego. Recordemos, el primer juego terminó empatado 1-1, pero con una presentación muy lánguida, muy pálida de Colombia, muy mentirosa para ese marcador. Para este juego, las cosas iban saliendo, yo creo que casi que calcadas. Japón también renovó su nómina, cambió su nómina titular y salió con las jugadoras que no iniciaron el primer partido. Entonces ambos equipos mostraban caras distintas en este primer tiempo. Y aún así, el libreto parecía el mismo. Japón dueño del balón, dueño de las acciones, arrinconando a Colombia y nuevamente Colombia sometida en su área. Pero hay algo para destacar o para rescatar de este primer tiempo. De hecho, vayámoslo analizando con las formaciones para que se vea mejor, para poderlo entender. Este fue el equipo que salió a la cancha, con Natalia Giraldo, con Yunaira López como lateral izquierda, Ángela Barón, Cristina Mota y Caterine Osorio. En el medio campo con Lisette Serna, Marcela Restrepo que repitió, Sara Martínez, Gisela Robledo, Mariana Zamorano y Carla Torres, que fue la segunda jugadora que repitió respecto del partido del sábado. Fíjense en esta formación. Y les decía, se presentó el mismo libreto, pero promediando el primer tiempo, Marcela Restrepo empezó a organizar mejor el equipo en la cancha. Empezó a bajar a pedir el balón, a apropiarse de su rol de capitana y el equipo empezó a alejar a Japón de su área. Es decir, Colombia mal que bien, cerrando el primer tiempo, mejoró bastante. Mejoró respecto a lo que había pasado en el primer partido y a lo que estaba haciendo en este segundo encuentro. Todo bajo la batuta de Marcela Restrepo, que entendió su rol y las jugadoras en la cancha le estaban siguiendo el juego. Sin embargo, termina yéndose perdedor 1-0 con un penalti tonto que comete Yunaira López. Ahora más adelante vamos a ver. Salta a disputar una pelota con Weki. Weki es la delantera compañera de Manuela Pavía en el West Ham. Cae Yunaira López al suelo y por evitar que Weki vaya al encuentro del balón, con las manos va y la jala. Es un penalti tonto en la última jugada del primer tiempo y por eso Colombia se va al cierre del primer tiempo perdiendo. Pero bueno, o sea, más allá de esa jugada, lo cierto es que Japón había repetido el libreto del primer partido y había tenido varias opciones de gol, en unas de ellas estrelladas en el palo, otras salvadas por Natalia Giraldo. Es decir, también era un marcador mentiroso. ¿Qué pasa para el segundo tiempo? El técnico Marsiglia, de inicio y de arranque, hace 2 cambios. Entra a Catalina Usme y a Lacey Santos. Más o menos así se para el equipo. Recordemos que no había una 9 oficial en el equipo porque no estaba Mayra Ramírez, no había más atacantes, entonces Catalina Usme aparecía pues como esa 9 de inicio. Pero a los 30 segundos le ganan un balón en profundidad a Yunaira López. Seike, perdón, es quien le gana a Yunaira López, centra hacia atrás y así Japón consigue rápidamente el 2-0. Colombia ni se alcanza a acomodar cuando ya se ve en desventaja 2-0. Y en cuestión de 15 minutos, Japón le hace otros 3 goles. Al minuto 60, Colombia ya perdía 4-0. Se desbarató el equipo. No se entiende qué pasó
en esos 15 minutos. Lo que estaban haciendo medianamente bien al cierre del primer tiempo, lo olvidaron y en el segundo, Japón barrió a Colombia. En solo 15 minutos ya Colombia tenía 4 goles encima. Y con 4 goles encima pues era muy difícil encontrar algo positivo, reaccionar en la cancha, hacer algo mejor de lo que ya se había hecho, ya con 4 goles encima, esperar una presentación más eficiente era prácticamente imposible. De hecho, fíjense que el técnico Marsiglia para este partido sí utiliza toda la nómina. El equipo sí empieza a variar. Este es el equipo que más o menos se paró después de estar perdiendo 4-0. Entraron Mari José Álvarez, entró también Lorena Bedoya y entró Manuela Paví, pero ahí ya no había nada que hacer. Al cierre del partido entró Luis Agudelo, entró también Carolina Arias, entró Daniela Arias, entró Daniela Caracas, que fue quien consiguió el descuento para Colombia. Y de paso, Luis Agudelo fue quien se llevó 2 de los 6 goles en esta segunda presentación. Veamos lo que pasó entonces en el partido. Aquí está la jugada que les decía. Yunaira López cae por evitar que Huequi se vaya al encuentro del balón, la jala con las manos. Una jugada tonta al cierre del primer tiempo, que si no se hubiese presentado, pues las selecciones hubiesen ido con un 0-0, que hubiese sido premio para el remate de Colombia en el primer tiempo, que había mejorado. Y digamos que es lo más destacable que tuvo la selección en los 2 partidos. Ya para el segundo tiempo no se explica qué pasó. Sinceramente, no hay explicación por qué Japón en 15 minutos barre a Colombia. Es como que los 2 cambios que hizo Marsiglia no surtieron efecto. El equipo ni se alcanzó a acomodar y había recibido ya 3 goles más, aparte del que le marcó en el primer tiempo. Aquí está Matsukubo marcando el 2-0 apenas a los 30 segundos de iniciado el segundo tiempo. 30 segundos, el equipo no se había ni alistado en la cancha, no se había acomodado. Aquí viene el 3-0, tiene que ver en el gol Natalia Giraldo, ese era el palo de ella. Quien anota es Momiki, esto es el minuto 50 de partido. La defensa totalmente abierta. El equipo descuadernado. Lo que había hecho en el primer tiempo se perdió. Aquí viene el 4-0. Quien anota finalmente es Endo, la lateral. Balón hacia atrás. Nadie, absolutamente nadie la marcaba. El balón alcanza a pegar en Yunaira López, pero no tenía por qué llegar tan sola a ese remate. Era apenas el minuto 57 de partido. Este es el 4-0. 3 minutos después se duerme Liz Osorio, se duerme Cristina Mota y llega Takahashi. Sin ningún inconveniente también se queda en la salida Natalia Giraldo. Una jugada que para una selección de mayores es inadmisible. Sí, para una sub-20 vaya y venga, pero esta se supone que es la de mayores, aunque la defensa en ese momento era la sub-20. Aquí viene el gol de Colombia, el descuento. Centra Liz Osorio, cabecea Gisela Robledo y quien llega para el remate es Daniela Caracas, que había ingresado promediando ya el segundo tiempo. El gol de descuento que también habla de lo que pasa con Japón. En el primer partido, una sola llegada de Colombia, gol de Colombia. En este segundo partido, esta fue la única llegada que tuvo el equipo y fue gol de Colombia. Japón es vulnerable, pero parece que las colombianas ni Marsiglia lo entendieron. Aquí ya estamos viendo el sexto gol de Japón, que fue de Shinjo. 6-1, al que uno no sabe qué balance hacerle, porque se supone que uno no se fija en los marcadores. Pero, por un 6-1, si fuese la selección masculina, seguramente ya habría una carta de cesión de labores para el cuerpo técnico. Aunque, como uno no se fija en los marcadores, uno tiene que ver es lo que pasa en la cancha. Y por lo que está pasando en la cancha, esa carta tendría que estar redactada, no por estos 2 partidos, sino desde hace rato. Porque si la selección Colombia de 2023, la del Mundial, se enfrentara a esta selección, esa selección de 2023 le ganaría.
Eso indica claramente que la selección viene en línea descendiente, ha involucionado, cuando la lógica era lo contrario, que las jugadoras ahora, muchas de ellas, han salido al exterior a jugar a Brasil, unas a jugar a Europa, unas a la Liga de Inglaterra, que es una de las mejores ligas del mundo, y ni por esas Colombia muestra lo que hacen las jugadoras de manera individual en sus equipos en la selección. El equipo está involucionado. ¿Será que las jugadoras no le creen al cuerpo técnico? Porque de ser así, no lo están demostrando en la cancha. Para nada. No lo están respaldando en absoluto.